Buenos días, sigamos adelante con Evangelios y cartas del apóstol Pablo. Hoy nos encontramos con este texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles, una carta también escribida por Pablo, los Hechos de los Apóstoles también escritos por el maestro San Pablo. En el Evangelio, en la carta del apóstol San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 1, Pedro tiene que justificarse. Ese es el texto bíblico. Hoy vamos a hablar de Pedrito. Sí, Pedro tiene que justificarse. Y dice la palabra de Dios que los creyentes no judíos habían oído que la palabra del Señor se había difundido también a los judíos no creyentes. Entonces Pedro subió para entrevistarse con ellos y empezaron a discutir con Pedro diciéndole: entraste a comer a casa de unos paganos que no eran circuncisos y comiste con ellos. Pedro se puso a explicar los hechos punto por punto, diciendo: estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope, cuando tuve un estasis mientras me preparaban de comer. Vi una cosa parecida a un mantel que bajaba del cielo sobre sus 4 puntas cardinales. Vi también dentro de él cuadrúpedos del campo, aves reptiles del campo, bestias marinas y aves del cielo. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté: de ninguna manera, Señor, nunca he comido algo profano o impuro. Pero el Señor me dijo: lo que yo he purificado, no lo llames impuro. Y esto se repitió 3 veces. Los judíos que habían oído la palabra de Dios le dieron gracias a Dios por esto. Entonces unos hombres llegaron de la ciudad de Jope a buscar al apóstol Pedro. A esos 3 hombres se les había presentado el ángel del Señor para decirle: busquen en la ciudad de Jope a Pedro. Y el Espíritu Santo me dijo que lo siguiera sin vacilarlo. Yo los seguí y le impuse las manos sobre ellos y ellos recibieron Espíritu Santo. ¿Y quién era yo para impedir que Dios mandara el Espíritu Santo sobre ellos? Así como también nosotros habíamos recibido el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo bajaba sobre ellos para existir dentro de ellos. Esta es también palabra de Dios. Hoy nos encontramos con este texto bíblico en esta carta de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 1. Pedro tiene que justificarse. Una palabra muy importante. Aquí en esta palabra Jesucristo nos enseña a que para Cristo no hay diferencia de razas ni especies. Por eso Cristo pone en este mantel aves del cielo, bestias marinas, aves reptiles, animales del campo. Porque esas especies de animales venimos siendo nosotros. Por eso Cristo le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro le dijo, pensando como la carne: no, Señor, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido algo profano o impuro. Y la voz le dijo por segunda vez: lo que yo he purificado, no lo llames impuro. Vemos en este texto bíblico cómo estos 3 ángeles se le presentan a Pedro para que Pedro comprenda, y le dijo: síguelo. El Espíritu Santo le dijo: síguelo sin vacilar,
síguelo sin vacilar. Eran 6 hombres los que venían desde la ciudad de Jope en busca de Pedro para recibir Espíritu Santo, porque se les había aparecido. Uno de ellos era Cornelio, uno de ellos se llamaba Cornelio, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre caritativo, un hombre dadivoso, un hombre que ayudaba al pueblo en todas clases de ayudas. Y se le presentan a Cornelio 3 hombres de blanco y le dicen: Cornelio, y él asustado dice: ¿qué pasa, Señor? Tus oraciones y tus limonas han sido escuchadas, han llegado hasta la presencia de Dios y hoy hablan en tu favor. Por eso te digo, ve a la ciudad de Jope y busca a un tal Pedro llamado Simón. Él te dará el mensaje para que se salven tú y tu familia. Y Cornelio fue en busca del apóstol Pedro para recibir Espíritu Santo. Pero vemos cómo Simón Pedro se encuentra con sus hermanos en la fe y le dicen: oye, entraste a comer a casa de unos que no eran circuncisos y comiste con ellos, ¿sí? Pero Pedro se puso a explicar los hechos punto por punto, ¿sí? Como diciendo: ¿qué quieren que yo haga? Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope, en la azotea, mientras me preparaban de comer. Tuve una visión, tuve un estasis. Vi una cosa parecida a un mantel que bajaba del cielo y descansaba sobre mí, sobre sus 4 puntas cardinales, y vi dentro de él aves del cielo, reptiles del campo, bestias marinas, cuadrúpedos. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro contestó: no, Señor, de ninguna manera, Señor. Yo nunca he comido algo profano o impuro. Y la voz me dijo por tercera vez: lo que yo he purificado, no lo llames impuro. Hoy Cristo nos invita a que no andemos haciendo diferencias entre gentes, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros, supuestamente de católicos, andamos criticando a ciertas religiones? No, hoy Cristo nos invita a no andar hablando de los hermanos que predican el Evangelio. Si lo predican bien o lo predican mal, nosotros no somos nadie para juzgar. Para juzgar está solamente Dios. Nosotros no tenemos que juzgar. Hay veces que estos hermanos en la fe, testigos de Jehová, luz del mundo, mormones, sabatinos, tanta gente se porta mejor que nosotros, da mejor testimonio que nosotros, supuestamente los católicos, ¿sí? Y nos creemos católicos. Nosotros, por eso dijo: vi en él dentro del mantel cuadrúpedos ¿sí? De toda clase, vi aves del cielo, vi bestias marinas, vi cuadrúpedos, vi animales del mar, vi animales silvestres, ¿sí? Oí también una voz que me decía, oyó la voz de Dios que le decía: Simón Pedro, levántate, mata y come. Y en ese momento se presentaron 3 hombres en busca de Simón Pedro, y el Espíritu de Cristo le dijo: síguelo sin vacilar, sin vacilar. Y entonces, mientras Pedro hablaba con ellos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y dijo: ¿quién soy yo para impedir que el Espíritu de mi Señor entre en estos hombres? Así como había bajado
sobre nosotros en tiempos atrás. ¿Quién soy yo para impedir que el Espíritu de Dios, que el poder de Dios se apodere de estos hombres? Yo no soy nada para impedir. Y cuando los hermanos de Pedro oyeron lo que Pedro estaba diciendo, dieron gloria a Dios por eso y quedaron contentos. Entiende este mensaje de hoy, ¿sí? Hoy Cristo nos llama a que seamos hermanos en la fe, a que seamos unidos unos con otros, a que seamos cariñosos unos con otros, a que anunciemos el reino de los cielos sin andar criticando a nadie, sin andar juzgando a nadie. Nosotros no somos nadie para juzgar. Del Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 1, Pedro tiene que justificarse, Pedro tiene que entregar cuentas a aquellos hombres llenos de dudas. Oye, ¿por qué comes con gente impura? ¿Por qué comes con paganos? ¿Por qué te juntas con esa clase de gentuza? Pero Pedro le dijo: esta no es una gentuza, esta es gente del Señor de los cielos, esta es gente de mi Dios, esta es gente enviada por Dios, esta gente viene en busca mía, esta gente viene a recibir Espíritu Santo, esta gente viene a recibir la gracia de Dios. ¿Y cuántas veces usted anda visitando a su amigo, a su vecina, a su vecino, a su comadre, a su compadre, y usted va y lo deja lleno de puras dudas? En vez de dejarle Espíritu Santo, va y lo deja lleno de puras dudas. Por eso hoy nos encontramos con esta gente que tenía dudas con Simón Pedro, ¿sí? Entraste a comer con esta gentuza, con esta gente impura, con esta gente mala, pero no se daban cuenta que esta gente había sido enviada por Dios. Por eso Cristo hoy nos presenta al maestro Cornelio, ¿sí? Que estaba Cornelio haciendo oración y de repente se presentan en la casa de Cornelio 3 hombres de blanco, ¿sí? Dijeron: Cornelio. Cornelio los miró fijamente. ¿Qué pasa, Señor? Asustado, ¿sí? Tus limonas y tus oraciones han llegado a la presencia de Dios y ya hablan en tu favor, ¿sí? Por eso ve a la ciudad de Jope y busca a Simón Pedro, porque él te dará el mensaje para que te salves tú y tu familia, porque tus limonas y tus oraciones han llegado a la presencia de Dios y ya hablan en tu favor. Corre. Va Cornelio y busca en esa ciudad a Simón Pedro, y Simón Pedro ya le estaba llamando. Cristo estaba haciendo oración arriba de la azotea mientras les preparaban de comer, ¿sí? Y entonces Pedro tuvo una visión, y veía un mantel que bajaba del cielo sobre él y descansaba sobre sus 4 puntas cardinales, y vio en él varias especies de animales. De repente se presentan los 3 hombres, ¿sí? En busca de Pedro, y el Espíritu Santo dijo a Pedro: síguelos, pero no vaciles. Y Pedro, mientras que estaba hablando Pedro con ellos, baja sobre ellos el Espíritu Santo. Dice Pedro: ¿quién era yo para imponerme a la voluntad de Dios? Así como también nosotros habíamos recibido en tiempo atrás el Espíritu Santo, ¿quién era yo para que estos hombres recibieran también Espíritu Santo, para que recibieran la gloria de Dios? Espero haberle dejado un mensaje chiquito en este texto bíblico de Pedro tiene que justificarse, ¿sí? Que Dios la bendiga en esta alegre mañana, que Dios lo bendiga en esta alegre mañana, y ánimo, bendiciones a su familia. No andemos criticando, no andemos juzgando. En vez de criticar, debemos estar siempre unidos a la voluntad de Dios. Gracias, que el Señor lo bendiga, que el Señor la bendiga. Gracias.